Buenos días a toda la comunidad de radioyentes de la radio universitaria de la Universidad de Alicante. Empezamos el tercer programa Harto de Arte, el tercer programa de esta temporada dedicado al arte dentro de la radio de la Universidad de Alicante. Harto de Arte hoy viene como el último día, cargado de muchas cosas. En primer lugar, pues quiero saludar a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo a través de Facebook Live, a través de la posibilidad de vernos en streaming. Os recuerdo también los canales de participación. Nos podéis encontrar en Facebook, nos podéis encontrar en Instagram con Harto de Arte, y eso os puede facilitar para poneros en contacto con nosotros. El programa monográfico de hoy lo vamos a dedicar a un artista, a Pablo Ruiz Picasso. Si en la última entrega hablábamos de Salvador Dalí porque había estado de moda por la demanda de paternidad, hoy nos vamos a centrar en Pablo Ruiz Picasso, un artista español malagueño que supuso un revulsivo dentro del arte, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Hablaremos también con Adolfo Padrón Rodríguez y con Carlos Navarro Rico, quienes nos explicarán respectivamente en qué ha consistido el proyecto del Museo Sacro del Tesoro de la Concepción de la Villa de la Orotava en Tenerife, y Carlos Navarro nos explicará la exposición sobre Azorín que puede verse actualmente en el Palacio de la Diputación de la provincia de Alicante. Por último, trataremos una actividad que va a tener lugar esta tarde en la sede universitaria de Canalejas, un homenaje al doctor arquitecto Santiago Varela Botella. Comenzamos. David Bowie dedicaba una de sus más conocidas canciones a Pablo Ruiz Picasso, con ese mismo título, con Picasso. Hace 15 días, como os decía al inicio, tratábamos la figura de Salvador Dalí, incluso ponía un breve clip de audio en el que nos contaba su fascinación por las moscas, que las veía, dicho por él, vestidas de Balenciaga. Pablo Ruiz Picasso nace en Málaga en 1897 y es el mayor de sus tres hermanos. Es hijo de don José Ruiz, de pintor de dibujo, y de doña María Picasso. Pablo Picasso, bueno, pues yo creo que vamos a dosificar la información y vamos a hablar hoy de su primera etapa, de la primera etapa que podríamos calificar como etapa barcelonesa. A los 12 años, Pablo Ruiz Picasso se autodefinía de la siguiente manera: a los 12 años pinto como Miguel Ángel. En Barcelona, Pablo pinta uno de sus más conocidos cuadros, el cuadro llamado Ciencia y Caridad, para el cual posa su padre como médico, posa una mendiga que había encontrado por la calle, posa como enferma, y su hermana Conchita hace las veces de monja, es decir, el médico estaba tomándole el pulso a la enferma y la monja sostenía en sus brazos al hijo de la enferma. Esto es lo que le llevó al padre de Picasso a titular el cuadro como Ciencia y Caridad. Un cuadro que posteriormente recibió muchas críticas porque la mano de la enferma parecía una mano literalmente muerta, como si fuera un guante. Pablo Ruiz Picasso, hasta aproximadamente los 18 años, reside en Barcelona, donde frecuenta una cafetería, un bar muy conocido en el ambiente modernista, en el ambiente de vanguardia de los finales del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Y esta cafetería llamada Los Cuatro Gats, en ella se encuentra con artistas como Isidre Nunell, como Ramón Casas, como Carles Casagemas. Con algunos de ellos viajará hasta París, donde conoce a Fernando Olivier, uno de sus amores, de sus primeros amores, uno de las personas
quien antes retrata desnuda. Será en París donde comienza el cubismo, la etapa cubista de Picasso. Se le conoce a Picasso como el introductor del cubismo, aunque no conviene faltar a la verdad, porque Picasso fue cubista durante muy pocos años a lo largo de su vida. Lo cierto es que fue el precursor de este movimiento, con un cuadro muy impactante, Las señoritas de Aviñón. Pero antes de este cuadro, Pablo Picasso había ensayado una especie de retrato que descomponía el rostro y lo alejaba de una faceta humana. Ese cuadro era el retrato de Gertrude Stein, una marchante de arte, una norteamericana que se enamoró de la pintura de Picasso, y Picasso le solicitó hacerle un retrato. Durante más de 80 largas tardes, Gertrude Stein fue al estudio de Picasso mientras posaba. Fernando Olivier le leía las fábulas de Samaniego para hacerle más ameno el rato de pose y el rato de espera. Finalmente Pablo le presentó un cuadro que a Leo no le gustó nada, y su hermano le sacudió la famosa frase: no se parece nada a lo que Picasso respondió. No me preocupa, porque ya se parecerá. Y Picasso había pintado un rostro absolutamente sin vida, un rostro sin sentimientos, inspirado en los rostros de las vírgenes del románico, unas vírgenes carentes de sentimiento y carentes de afecto. Esa etapa en París acaba con, como decía antes, el cuadro de las señoritas de Aviñón, que no es más que un recuerdo de cuando Picasso trabajaba por Barcelona. Tenían la costumbre de frecuentar un burdel en la calle Aviñó, un burdel en el que se daban cita marineros, médicos y otro tipo de personajes. El hecho de ponerle al cuadro el título La señorita de Aviñón no era más que hablar de esas prostitutas, de esas meretrices que estaban en el burdel de la calle Aviñón, y en el cuadro se ven reflejados todos los elementos que Picasso veía en aquellos momentos en ese burdel, tales como centros con frutas. Hay dos marineros que están representados con sus gorritos y sus borlas rojas. Está la calavera porque había un médico que hacía autopsias y que también frecuentaba este lugar. Y las señoritas de Aviñón deben quizá su fama, actualmente están expuestas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, deben su fama quizá a que fueron descubiertas por el marchand Daniel-Henri Kahnweiler, para los alemanes Kahnweiler, quien se fijó particularmente en esta obra después de que sus conocidos la tacharan de monstruosa y horripilante. Y Kahnweiler quiso comprarle todos los bocetos preparatorios a Picasso porque en un primer momento Picasso se negó a venderle el cuadro original. Posiblemente esta venta de los bocetos fue lo que propició que Picasso quedase como representante de ese primer cubismo. Una vez tratado la figura de Picasso, me gustaría hablaros de un proyecto que conocí hace un tiempo, un proyecto además que he conocido de primera mano. Se trata del Museo de Arte Sacro del Tesoro de la Concepción en la Villa de la Orotava, en Tenerife, en el archipiélago canario. Es un museo que reúne muchas piezas de arte, de muchas tipologías, y que actualmente ha preparado un catálogo con toda la colección que se conserva allí. Yo tuve ocasión de conocer la parte de platería hace un año y unos meses, cuando me invitaron a elaborar el catálogo de todos los objetos de platería que se conservan
Por supuesto accedí y estuve con ellos unos días allí en Tenerife. Fue una visita muy agradable y bueno, pues a mí me gustaría me gustaría invitaros a que conocierais las páginas que el museo tiene en las diversas redes sociales. Por cierto, las compartiré al finalizar el programa, porque la importancia de las redes sociales en este museo ha sido fundamental para divulgar el alto patrimonio que se conserva entre sus muros. Para ello he entrevistado a Adolfo Padrón Rodríguez. Él es restaurador, es licenciado en Bellas Artes y además es conservador del museo. Es un chico joven, es un chaval joven, pero con una mente brillante, con las ideas muy claras, y él ha sido el responsable, junto con otros compañeros, de la musealización y de la puesta en valor de este importante tesoro canario. Si os parece, lo escuchamos. Adolfo, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo va la cosa por la isla? Cuéntame. Pues muy bien, la verdad que no nos podemos quejar. Bueno, Todo bastante bien. para la comunidad de oyentes de la radio de la Universidad de Alicante, me gustaría que nos resumieras de manera muy sucinta en qué consiste el Museo Sacro del Tesoro de la Concepción de la Orotava. Pues mira, es un museo que abre sus puertas en el año como tal, como institución ya museística, en el año 2007, que cumple este año pues su 10º aniversario, y se trata pues sin duda de una de las colecciones más importantes a nivel regional de arte sacro, en el cual pues se engloba o mantiene muchísimas piezas, alrededor de más de 600 piezas que se hayan expuestas, que digamos pues es el testimonio físico de esos 500 años de historia que posee la parroquia de la Concepción. ¿Qué tipología de piezas podemos encontrar en el museo? Pues mira, realmente la colección está dividida en varias subcolecciones en sí. Se poseen piezas de pintura, muchísimas piezas de pintura de los mejores pintores, o al menos de los más reconocidos a nivel canario y nacionales e internacionales. También una colección magnífica de colección de tejidos, también desde los siglos, aproximadamente de los siglos XVII hasta el siglo XX. También colecciones de mobiliario, colecciones también de orfebrería también, que es fantástica, con piezas pues desde el siglo XVII, de orfebrería ya sea pues española, orfebrería francesa, inglesa también, además de también una notable colección también de escultura. O sea que tenéis un poco de todo. Yo recuerdo que cuando vosotros empezasteis vuestra andadura en las redes sociales, causó un gran impacto porque, desde luego, en la península, hablo desde la península, no estamos acostumbrados a que en una parroquia se conserven tantas cosas por, bueno, pues los diversos avatares del tiempo, guerras y demás. Y fue una sorpresa comprobar que en la desconocida Canarias, porque es desconocida, se conservaba pues este tesoro tan completo. Esto imagino que llamaría la atención a más de uno. Imagino que se os habrá puesto en contacto con vosotros, habrá comunicado mucha gente para mostrar la sorpresa. Sí, realmente, y siempre cuento esta coletilla, porque Canarias, desde el punto de vista antropológico, es fósil. Esto nos beneficia porque realmente, salvo la desamortización que llegó, digamos, con la misma fuerza a todo el territorio español, prácticamente que aquí no ha pasado nada. O sea, prácticamente que se conserva absolutamente todo. Desde el punto de vista, sobre todo artístico, digamos que es una ventana al pasado, porque aparte de tenerla, no solo de poderse ver en el museo y en otro tipo de instituciones, muchas de esas piezas aún a día de hoy siguen utilizándose desde el punto de vista también, tanto desde el punto de vista cultural y religioso, pues con ese uso en el cual pues fueron ejecutadas todas y cada una de esas piezas. O sea que se haya conservado su función ha ayudado a la propia conservación de la pieza. Exactamente, la preservación y gracias a eso
pues a esa utilización, a esa buena utilización que siempre digo yo, pues garantiza esa perdurabilidad y la importancia, sobre todo el valor intrínseco que son todas esas piezas, que en este caso son de valor religioso, pero que es fundamental potenciar ese uso para que realmente se complete, ¿no? Realmente ese valor que tienen todas y cada una de esas piezas. Bueno, yo creo que es una circunstancia muy feliz, ¿no? Que se haya podido dar a conocer este museo y también, sobre todo, a través de una novedad editorial, y es que en fecha próxima se presentará el catálogo del museo. Me gustaría que nos contaras para la radio universitaria quiénes han participado. Bueno, yo he escrito particularmente el capítulo de la platería, pero nos gustaría que nos contaras quiénes han colaborado en esa empresa, porque catalogar un tesoro tan inmenso, bueno, pues imagino que no ha sido fácil, y historiarlo, porque más que un catálogo, los capítulos pueden suponer historias de cada una de las disciplinas. Pues creo que merece la pena tener ese libro en casa cuando se edite, porque ya decía al principio que nosotros no estamos acostumbrados a que en un museo haya tantas cosas y de tanta variedad tan diferente. Cuéntame un poquito cuál ha sido el proceso. Pues mira, realmente ya se materializa, ahora como comentaba, con el 10º aniversario, ahora en diciembre se cumple esos 10 años de apertura, pero no obstante ya yo, personalmente, porque yo soy el coordinador de esta publicación, pues con 2 años de antelación. 2 años de antelación, las cuales pues he querido contar pues con de lo mejorcito o de lo más granado que existe tanto en Canarias como por ti, Alejandro, que soy usted Bueno, pues para realmente en una publicación que son 190 páginas aglutinar un gran porcentaje, aproximadamente yo creo que está recogido entre un 80 y el 90% de todas las piezas que existen, y que se articula dicha publicación en 7 artículos, uno introductorio que acerca de la parroquia, acerca del inmueble que realiza Gerardo Fuentes, que es profesor titular de la Universidad de La Laguna de Historia del Arte, un segundo punto en el cual pues ya se habla desde el museo en sí como institución super interparroquial que realizamos un compañero, Alejandro Martín, que es el historiador, y un servidor, pues como parte de la conservación y restauración del propio museo en sí. Y ya después ya se habla a nivel pues lo que son las colecciones en sí, pero muy genéricas, la que es la colección de pintura que realiza un historiador del arte también de aquí de la Orotava, Jesús Rodríguez Bravo, también una interesantísima, sobre todo porque es novedosa, el ámbito textil, sobre todo de la colección que realiza el profesor también titular de la Universidad de La Laguna, Jesús Pérez Morera. Digamos que él es la persona que hasta el momento digamos más conoce acerca de los tejidos en este archipiélago. El siguiente punto, que es el de la platería, que realiza Alejandro, ¿no? Realiza pues con esa fantástica también, fantástico artículo acerca de la platería. Un siguiente punto acerca de la escultura. En este ámbito pues hemos aportado una novedad que normalmente en los catálogos y en las publicaciones de carácter histórico no se suele colocar, y es que en muchas de las varias esculturas se han realizado radiografías, y dichas radiografías se hayan publicado en este ejemplar, sobre todo para ver las diferentes modificaciones que han sufrido algunas esculturas, tanto transvestismos históricos como cambios de iconografía o diferentes procesos escultóricos para reconocer la materialidad de la fiesta. Y el último punto, que es el mobiliario, realiza este estudio Pablo Cristóbal Torres Luis, que él es, aparte de escultor, también tiene pues la carrera de conservación y restauración. Y el último punto, pues que comentaba, el del mobiliario, que realiza José Lorenzo Chinea, y que pues también es otro punto, porque el mobiliario siempre queda un poco descolgado, no se le pone tanto asunto, y que pues que también queda recogida como una de las colecciones más notables que posee este museo.
Bueno, yo creo que va a ser un fantástico regalo para estas Navidades porque, si no falla la memoria, se presenta el 22 de diciembre. Exactamente. Estaremos muy atentos a esta novedad editorial porque bien merece la pena, no solamente porque se recoge en una misma publicación todo lo que se conserva, sino porque las piezas que hay allí en el Museo Sacro de la Concepción de la Orotava, y doy fe de ello, lo merecen muy, muy especialmente. Adolfo, estaremos muy pendientes de la presentación y cuando tengamos el libro en nuestras manos volveremos a hablar en este espacio de la radio universitaria de la Universidad de Alicante para que nos desentrañes un poquito de algún capítulo concreto. De acuerdo. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo desde el museo. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Un abrazo, Adolfo. Buenas tardes. Adiós. Igualmente, hasta luego. Después de la entrevista con Adolfo Padrón Rodríguez, del conservador del Museo de Arte Sacro de la Laguna, en la Orotava, en Tenerife, conviene hablar ahora de una exposición que clausuraba el diputado de Cultura el día 11 de noviembre. Una exposición monográfica dedicada a José Martínez Ruiz, a Azorín, al escritor de Monóvar, titulada Azorín, la fama póstuma. Sobre ella, celebrada en el Palacio de la Diputación Provincial en Alicante, nos puede hablar Carlos Navarro, que ha sido uno de los colaboradores de esta exposición y además no solamente nos habla de esta exposición, sino de algún otro contenido. Carlos, buenos días. Buenos días, Alejandro. Bueno, ¿podrías contarnos para la radio de la Universidad de Alicante, en pocas palabras, en qué ha consistido la exposición sobre Azorín que se inauguró en fecha reciente en el Palacio de la Diputación? Sí, bueno, como bien dices, el 19 de octubre se inauguró una exposición sobre Azorín y su fama póstuma en la Diputación de Alicante, que fue comisariada por Pepe Payá, que es el director de la Casa Museo del Escritor en Monóvar, y por Ramón Llorens, que es profesor de didáctica de la literatura en la Universidad de Alicante. Y bueno, ha sido una exposición que ha intentado ofrecer una visión sobre cuál es la fama que ha sobrevivido a Azorín, cuál es la visión que sobre él ha quedado y sobre todo cuáles fueron sus principales aportaciones. Fue una exposición muy interesante porque se consiguió reunir un importante material, tanto bibliográfico como documental, también objetos del propio escritor y sobre todo también se consiguieron reunir toda una serie de obras de arte muy importantes allí en la sala de exposiciones y que versaban o querían darle la visión gráfica al apartado sobre los retratos y la imagen visual que había quedado de Azorín y también ilustraban el apartado de los paisajes y cómo él, digamos que con palabras pintaba sus paisajes. ¿Qué obras de arte pueden destacarse entre las que se han prestado para la exposición? Pues en la exposición estuvieron presentes, por ejemplo, el retrato que Zuloaga pintó de Azorín en París en 1938, cuando ambos estaban allí. Además es muy interesante porque últimamente se está intentando reivindicar la figura de Zuloaga como un pintor, bueno, pues que no era un pintor de españoladas. Ahora mismo hay una exposición en Madrid que está intentando reivindicar esta visión de Zuloaga como un pintor que en París hace otras muchas cosas, y tuvimos el placer de contar con un Zuloaga pintado en París en esta exposición. También contamos con un retrato de Vázquez Díaz muy bueno, en el cual, bueno, pues despliega toda una gama de grises perfecta. También había un retrato de Parrilla, otro de Ricardo Baroja, un dibujo de Rafael de Penagos, y además también teníamos el busto que dedica Eusebio Sempere a Azorín y una escultura muy interesante de Sebastián Miranda. Eso en cuanto al apartado de los retratos, y conseguíamos tener una visión de un Azorín muy joven, otra de un Azorín ya pues en la senectud. Entonces era muy interesante toda esa galería de retratos, primero por la calidad de las obras que se exponían y después por la revisión que se hacía de la figura de Azorín. Y luego en la parte de paisajes pues contábamos con un Benjamín Palencia,
otra pintura de Adelardo Parrilla, un paisaje, otro paisaje de Aureliano de Beruete, precioso, en la línea de toda su producción, un grabado de Carlos de Aes, procedente de los fondos de la Diputación de Alicante, y un dibujo de Joaquín Sorolla, procedente de los fondos de la Fundación CAM, que ilustraba cada uno pues parte de esos paisajes escritos que dejó Azorín en sus obras. O sea que la exposición, además de hablar de la figura de Azorín desde el punto de vista bibliográfico y documental, pues también se adornó con estas obras de arte que ayudan a comprender su figura y a calibrar qué aportaciones hizo a la cultura del universo, porque estamos hablando que Azorín no es solamente un escritor español, sino que trasciende mucho más allá de nuestras fronteras. Carlos, sí, claro. ¿Qué ha supuesto para ti colaborar en esta exposición? Bueno, pues ha sido una visión muy enriquecedora. Me ha permitido también descubrir un Azorín que hacía crítica de arte, y lo cual a mí me había quedado un poco desapercibido. Y bueno, estas obras lo que hacen es ilustrar toda esa parte del Azorín, pues la parte de los retratos, de cómo fue su cambio vital, y también la parte de los paisajes, pero además también nos traen esa parte de Azorín como crítico de arte, como comentarista. Desconocida, ¿no? Sí, la verdad que sí, y es muy interesante ver y leer lo que él escribía sobre los artistas del momento, o por ejemplo lo que él podía opinar sobre Joaquín Sorolla cuando los 98istas solían desprestigiar un poco su figura, por poner un ejemplo. Entonces, en ese sentido ha sido muy interesante, y luego es muy interesante siempre participar en un proyecto cultural en el cual se unan esfuerzos por parte de diferentes instituciones para dar lugar a una exposición de este tipo, en la cual además tenemos una cantidad de material tan diverso que es complejo darle forma, pero que luego el resultado, cuando es positivo, la verdad es que es muy satisfactorio. Bueno, pues la verdad es que es una exposición para recomendar, porque se pueden admirar esas obras. Sobre todo a mí me llama la atención pues que se haya reunido, como tú estabas diciendo, pues cosas de Zuloaga, ese dibujo de Sorolla, que son los contemporáneos de Azorín, y que, bueno, creo que parte de la historiografía del arte en España no los tiene demasiado en cuenta. Sí. Carlos, muchísimas gracias por atendernos a la radio universitaria de la Universidad de Alicante, la que ha sido tu casa, porque tú eres licenciado en Humanidades por la Universidad de Alicante, aunque ahora te has transferido a Valencia con motivo de tu tesis doctoral. Efectivamente. ¿Me podrías explicar cuál es el tema de tu tesis doctoral? Bueno, como dices, yo estudié Humanidades en Alicante, me licencié allí, y luego como quería continuar mis estudios en Historia del Arte, pues bueno, sabemos que la Universidad de Alicante no ofrece líneas de investigación en ese espacio, y me tuve que trasladar a Valencia, y ahora mismo pues estoy realizando mi tesis doctoral sobre la escultura y el retablo valenciano del siglo XVII. Bueno, ahí tienes un campo muy amplio. Extensísimo y sí, muy complejo por todas las circunstancias de la pérdida de obras y de, bueno, toda una serie de documentación de archivo que hay que rescatar, pero bueno, es un reto y ya estamos en ello. Te deseo el mayor de los éxitos, Carlos. Muchas gracias, Alejandro, gracias por vuestra atención. Te mando un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Estamos en la sede universitaria de la ciudad de Alicante, en Canalejas, para rendir homenaje al arquitecto Santiago Varela Botella. En este homenaje participaremos junto con Lorenzo Hernández Guardiola, junto con Andrés Martínez Medina y junto con Marius Bevià. Nos oímos y nos vemos el día 4 de diciembre, y por último os dejo con una canción de Nina Chili, 50.000 lacrime, incluida en la película Mine Vaganti. Hasta pronto. Cinquanta